Bueno, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este ciclo de entrevistas que dimos en llamar Testimonios y Legados, organizados desde el Centro para el Desarrollo Docente. Mi nombre es Cintia Kolotny, yo hace unos cuantos años, unas cuantas décadas diría, formo parte del grupo de docentes del Centro para el Desarrollo Docente. Y bueno, hoy tenemos para mí un honor enorme porque la persona entrevistada, que es Nora Goshi, es una colega, una amiga con la que tuve el placer de compartir muchos años de trabajo e incluso de tarea compartida dentro de este espacio. Así que durante mucho tiempo hemos crecido juntas, nos hemos nutrido, hemos aprendido la una de la otra. Así que bueno, para mí es un gran honor poder recibir hoy a Nora y escuchar su experiencia, su paso por la docencia, su recorrido en este espacio tan querido para nosotras como es el Centro para el Desarrollo Docente. Nora Goshi es maestra normal nacional y luego abrazó la educación siguiendo su formación a través de la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación y más adelante continuó actualizándose, formándose, obteniendo el título de Magíster en Formación de Formadores. Así que estoy presentando a una colega grande, con mayúsculas, con una trayectoria que, bueno, ahora vamos a pasar a compartir. Bueno, Nora, te doy la bienvenida. Gracias por estar hoy acá. Estoy muy contenta de este reencuentro y de tenerte aquí cerquita. Bueno, un poco como decía en esta presentación, la idea es que puedas en un primer momento dar cuenta de cómo fue que elegiste ser docente, qué es lo que te atrajo, si algo de eso tuvo que ver con alguna cuestión familiar o fue un deseo propio. Muchas gracias por la presentación que hiciste, la verdad que te agradezco muchísimo, es un placer para mí estar de nuevo acá. Me removió un montón de cosas la convocatoria y me puse a pensar cuántos años de trabajo habíamos tenido en este espacio. Así que me gustó mucho el desafío de tratar de recuperar toda esa experiencia pasada. Me puse a pensar también, bueno, qué era, como vos me preguntabas, lo que me había convocado a esta profesión, a la docencia. Te soy franca, yo desde que era niña decidí que quería ser maestra. Creo que era mi único juego de la niñez, el jugar a la maestra. Además yo hice toda mi escolaridad desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria, hasta el fin de la escuela secundaria, en una misma escuela, en la Escuela Normal número 6. Así que yo tenía una impronta bien normalista. Y me recibí de maestra normal nacional, como vos dijiste. En el año 69 fue la última promoción de maestras normales nacionales. Después cambió el currículo de formación. Y así que yo desde el año 70 empecé a trabajar como maestra de grado. Y mientras tanto estudiaba la carrera de Ciencias de la Educación, porque cuando yo estaba en cuarto año de la escuela normal, decidí que quería continuar estudiando y que lo que más me llamaba la atención era todo lo que estuviera relacionado con la educación.
Me interioricé de la carrera, de las materias que tenía, bueno, y empecé a cursar Ciencias de la Educación. Así que siempre trabajé, primero como maestra de grado, después como profesora en escuelas secundarias, en las materias pedagógicas, trabajé en escuelas públicas, en escuelas privadas, y después, yo no sé si como premonitoriamente, empecé a trabajar coordinando equipos docentes en instituciones de nivel inicial. Trabajé muchos años realizando esa tarea y al mismo tiempo dando clases en instituciones de educación superior en la formación de docentes para el nivel inicial y para el nivel primario. Y fue en el transcurso de esa experiencia, de esos años de trabajo, que decidí seguir estudiando y hacer alguna formación de posgrado, y entonces me decidí primero por la especialización en formación de formadores, y después terminé haciendo la maestría. Bueno, ahora me interesaría que compartas con nosotros cómo fue que te convocaron para formar parte del Centro para el Desarrollo Docente. ¿Cuándo fue? ¿En qué circunstancias? Y bueno, ¿y qué pasó contigo, no? O sea, cuando recibiste esa convocatoria, si inmediatamente dijiste que sí. Bueno, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el Centro para el Desarrollo Docente? ¿Y qué recordás en ese momento de tu ingreso, de las características que tenía el Centro para el Desarrollo Docente? Mientras estaba realizando la especialización en formación de formadores, dos colegas de ese espacio, que recuerdo con mucho cariño, Marcela Andreossi y Claudia Finkelstein, me propusieron venir a trabajar aquí a la Facultad de Derecho, a lo que se llamaba en aquel entonces Centro de Desarrollo Docente. Creo que en la dirección estaba la doctora Elisa Herren. Bueno, y en el año 2000, y acá vine. Empecé acá, en el módulo 2, me acuerdo. En ese entonces había, me parece que 4 módulos. Bueno, pero yo estaba en el módulo 2, que era un módulo estrictamente didáctico, digamos, ¿no? Centrado en cómo enseñar, cómo planificar la situación de enseñanza. Me costó un poco al principio, ¿no? Porque el perfil de los estudiantes no tenía nada que ver, o muy poco, con los temas didácticos, digamos, ¿no? ¿Quiénes eran? Eran abogados. ¿Qué hacían? Enseñaban, ¿qué cosa? Derecho. Yo lo veía bastante alejado del mundo de la didáctica, que me apasionaba mucho, ¿eh? Bueno, la cuestión es que seguimos dándole la vuelta a ese módulo 2, y después fuimos haciendo algunas transformaciones. Después cambió la dirección, empezamos a trabajar con el doctor Juan Seda y algunas otras colegas. Me acuerdo mucho de las reuniones que hacíamos, de la presencia de Celeste, de María Laura Pérsico, de Susana Campari, bueno, de vos, Cintia, por supuesto. Y empezó una etapa en la que había como ciertas movilizaciones en cuanto a la estructura de la formación y de la formación para los docentes auxiliares, y además una movilización en relación al
al impacto que el centro podía tener en función de la comunidad académica en forma más general. ¿Por qué digo esto? Porque había como dos patas. Por un lado, el trabajo con los docentes que venían a cursar los módulos. Un trabajo que en algunos momentos para ellos fue obligatorio, después dejó de serlo. Bueno, pero frente a estos cambios, la población que asistía a los módulos, desde mi recuerdo no varió mucho, digamos, la gente seguía viniendo, los docentes auxiliares, en su mayoría ayudantes y algunos jefes de trabajos prácticos, seguían asistiendo a la formación de los módulos. Pero sí se abría otra pata, que era la de generar algunas acciones que tuvieran impacto, como dije antes, en la comunidad académica en forma más general. Y me refiero a la realización de las jornadas de enseñanza del derecho, por ejemplo. Después surgió el proyecto del acompañamiento pedagógico a equipos docentes, ¿no? En forma más casera, era un proyecto que nosotros llamábamos el acompañamiento a cátedras. Y también la presentación de estas experiencias de trabajo en la formación docente aquí en la Facultad de Derecho, que fueron llevadas en las presentaciones que hicimos en congresos, jornadas, en instituciones públicas y privadas, con la presentación de experiencias y de trabajos, ¿no?, que habían tenido su base acá. Me parece que eso también tuvo un impacto hacia afuera y hacia adentro, hacia nosotros mismos también, porque nos dábamos cuenta que esta tarea generaba otros efectos, más allá de la formación específica en los módulos. Bueno, seguimos avanzando para tratar de recordar, de retomar si siempre diste la misma materia, si estuviste a cargo de los mismos espacios curriculares dentro del Centro para el Desarrollo Docente, o si es que esto fue variando con el correr de los años, si fue variando, qué cambios se fueron dando. Bueno, algunos los hemos compartido en forma conjunta y la idea es que vos puedas dar cuenta de las mutaciones que fue teniendo desde lo que recuerdes, el Centro para el Desarrollo Docente. Y en ese sentido también si podés compartirnos algo en relación a posibles cambios en relación al perfil de los y las estudiantes, ¿no? Si los estudiantes que tuviste en los últimos años tenían un perfil similar o no que cuando comenzaste, y bueno, si tenés alguna explicación para ello, sería interesante poder pensarlo, ¿no? Bueno, yo empecé acá en el año 2000 y seguí trabajando hasta fines del 2017. A lo largo de todo ese tiempo, como yo te había dicho, empecé en el módulo 2, pero después me empecé a desempeñar en la coordinación de otros módulos. Trabajé en el módulo 1, en el 2 y en el 3. En el módulo 1 hicimos algunos cambios a lo largo del tiempo, porque era un módulo que desde los primeros tiempos en los que yo me incorporé está muy centrado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros le fuimos buscando a lo largo del tiempo la vuelta para poder seducir, está bien la palabra que uso, aunque no lo suene así, seducir a los cursantes de ese módulo desde
su relación con la universidad, ¿no? Acá había que empezar a conocer primero la organización en la que ellos realizaban la tarea de enseñar, ¿no? Y entonces empezamos desde la universidad, desde qué es lo que conocían ellos de la universidad, de la organización específicamente de la facultad, del plan de estudios. Había muchos que no conocían en su totalidad el plan de estudio o las actualizaciones que se habían ido realizando, y desde allí darle sentido a lo que era enseñar y aprender en la universidad y en esta facultad, ¿sí? Bueno, fue interesante la evolución en el módulo 1. Y además especialmente interesante, por lo menos me resultó a mí, las estrategias que usábamos en los encuentros del módulo, porque la idea era que ellos pudieran vivenciar esas formas de trabajar y pensar cuáles de esas formas podían llegar a ser aplicables en sus propias clases. Nosotros trabajábamos mucho con estrategias grupales, hacíamos grupos de discusión, debates, discusiones guiadas, pero me acuerdo particularmente de dos que causaban un impacto más fuerte quizá, que eran los soliloquios y los grupos de autor. Nosotros trabajábamos con textos, con lectura de textos de apoyo a los temas que íbamos desarrollando a lo largo del módulo. Siempre valoré la capacidad de los docentes que venían a los módulos, no solo del 1, para acercarse a la bibliografía que no era una bibliografía jurídica, para acercarse a textos que venían de un campo que no era el campo específico de ellos. Siempre me pregunté qué me hubiera pasado a mí si me hubieran puesto a leer textos de derecho, ¿sí? Y sin embargo tenían una predisposición, una actitud positiva para acercarse a ese material. Estas dos técnicas, la de los grupos de autor, por ahí formábamos un subgrupo que se posicionaba desde el autor de un texto y otro que se posicionaba desde la palabra de otro autor y entonces tenían que confrontar entre sí. O la técnica del soliloquio, uno tenía que hablar como si fuera el autor en relación a un tema determinado. Bueno, eran formas de acercarnos al material pedagógico, digamos, más amigables, más amistosas. Me preguntabas también si el perfil fue cambiando. Es difícil para mí contestarte esta pregunta. Yo creo que sí, en la medida en que va cambiando la época, ¿sí? Y los factores que hacen a la situación contextual en la que se desarrolla la tarea de enseñar y aprender, tanto para los docentes en sus propias clases como para ellos y nosotros aquí en los módulos. Bueno, ahora pensando estrictamente en tu desempeño como docente del Centro para el Desarrollo Docente, ¿cómo relatarías vos las modificaciones que fuiste haciendo desde tu experiencia en los distintos cuatrimestres? Si recordás haber dado contenidos que en un momento dijiste, bueno, esto ya no va más, o qué cambios tuviste que introducir, ya sea desde los contenidos, desde lo metodológico, quizás desde lo vincular. Bueno, esto te lo dejo así abierto para que lo puedas desarrollar. Y también que puedas dar cuenta de otros espacios que de hecho hemos compartido, ¿no? Como fueron las jornadas y siguen siendo las jornadas de enseñanza del derecho, el espacio de asesoramiento a cátedras, bueno, lo que vos vayas recordando en este sentido. ¿Qué cambios observé? Bueno, probablemente
en los últimos años había una apertura mayor hacia probar cosas nuevas, ¿no? Menos resistencia a pensar que tal forma de evaluar o tal forma de enseñar era impracticable aquí en este contexto académico. Había como una cuota mayor de permeabilidad, pero no sé si eso solo tiene que ver con el perfil de los cursantes, con las variables del contexto. Me parece que también tiene que ver con nosotros mismos, nosotros como formadores, que con la experiencia que vamos acopiando, ¿sí?, con el análisis que nosotros hacemos de nuestra propia práctica, también vamos cambiando nuestro propio perfil de formadores. Me parece que eso tiene mucho que ver. No quiero dejar de comentar la experiencia del módulo 2, que era un módulo que estaba centrado en la didáctica del nivel superior. Y aquí el gran monstruo, entre comillas, históricamente del módulo 2 era el plan didáctico. Bueno, que en los últimos años también logramos darle una vuelta, porque nosotros hicimos mucho hincapié en ese módulo en partir de la propia experiencia, de la observación de una clase, y desde allí elaborar una propuesta didáctica, ponerla en práctica, ser observado por un colega, hacer el análisis de esa propia práctica y también al mismo tiempo hacer una práctica de observación, es decir, observar a otro colega. Fue un trabajo intensísimo el del módulo 2 con estas variantes. Y además agregamos otra innovación que fue trabajar en co-coordinación. En este caso, Cintia y yo coordinábamos juntas uno de los módulos 2 y para nosotras fue una experiencia muy buena. Primero porque nosotras hacía tiempo que nos conocíamos, pero tuvimos que ponernos a trabajar juntas en la planificación del módulo, en consensuar la bibliografía, montones de cosas que hacían a la tarea específica del módulo. Y para los docentes que cursaban ese módulo, era la posibilidad de tener delante, in situ, vivencialmente, dos formadoras con distintos estilos, con distintas personalidad, con distintas formas. Así que me parece que la propuesta era muy rica y un trabajo muy intenso, que siempre les he reconocido a los cursantes del módulo 2, con mucha generosidad. Y en el módulo 3, que ya estábamos centrados en la didáctica de la enseñanza del derecho, la experiencia también fue muy rica. Nosotros nos centramos mucho en la experimentación al interior del módulo de distintas formas de enseñar y de evaluar, y comparando el tipo de contenido que ellos, según la materia que enseñaban, tenían que acercar a sus alumnos, las relaciones que se podían establecer con otros contenidos, todo el tema de la interdisciplinariedad, el análisis de otras propuestas de formación de abogados, lo que era la formación curricular y el perfil profesional. Bueno, fue un módulo muy rico y allí, a diferencia del módulo 2, en el que nos habíamos centrado en la clase, en el módulo 3 nos centramos en la asignatura. Así que pudimos hacer un trabajo interesante de análisis de las formas de enseñanza y de evaluación que cada uno reconocía en la materia que enseñaba y el planteo de posibles modificaciones.
Fue una experiencia muy rica también. Yo creo que siempre hay cuestiones que se pueden modificar. Esta es la gran aventura de esta tarea, de la tarea docente. Nunca un día es igual al otro, siempre hay un espacio para poder innovar, para poder analizar lo que uno viene haciendo, para plantearse mejoras, para identificar qué es lo que no hay que cambiar porque funciona bien, y cuáles son los espacios posibles de cambio y cuáles son las oportunidades de cambio. Quizá lo que hoy no puedo cambiar, tal vez mañana sí sea posible. Esa es la gran apuesta también que había que hacer con los docentes que venían a los módulos, ¿no? No todo era posible de hacer en este mismo momento, pero la idea era que se llevaran también una serie de ideas para el mañana. Se supone que ellos iban a ir avanzando en su trayectoria docente y que a lo mejor los espacios de decisión que estaban más recortados hoy iban a ser más amplios el día de mañana para ellos. Así que desde todo punto de vista, para mí la experiencia de formación en este espacio del Centro de Desarrollo Docente fue muy rica. Hoy releo algunos de los trabajos que todavía tengo archivados de docentes que han pasado por el módulo 1 y que escribieron sobre la universidad o sobre lo que es enseñar y aprender en la universidad, de docentes que hicieron un trabajo de análisis de la propia clase a partir de lo que habían planificado, de lo que un colega había observado, de la teoría que los ayudaba a hacer ese análisis. Cuando leo las propuestas de modificación de estrategias de enseñanza y de evaluación para algunas materias que han hecho los docentes que cursaron el módulo 3, yo digo, bueno, wow, esto sirvió. Inclusive algunas ponencias que algunos de los docentes de los módulos hicieron en las jornadas. Fue una experiencia muy rica, muy rica. Bueno, por último, hay dos cuestiones que me dan ganas de preguntarte. Una es, si tuvieras que contar el balance que vos hacés desde tu experiencia personal y profesional de tu paso por el Centro para el Desarrollo Docente, ¿cuál sería ese balance? ¿Cómo lo compartirías? Y ya así cerrando, ¿qué consejos le darías vos a los profesores jóvenes que se están iniciando en estos tiempos en los módulos que ofrece el Centro para el Desarrollo Docente? Si se te ocurre alguna sugerencia, algún consejo, algo de tu experiencia que quieras compartir. Fue una experiencia interesante, un desafío grande también para nosotras, porque había que partir de la identificación por parte de la cátedra de algunas cuestiones que les preocupaban. La consigna casi inicial fue que reconocieran qué era lo que ellos sentían que estaba bien de lo que venían haciendo y qué era aquello que les hacía ruido, que no los terminaba de satisfacer, en los que creían que había que generar algún cambio. Y en esa propuesta había que empezar un trabajo de acompañamiento de ese diagnóstico inicial y después del plan de mejora. Eso requería una tarea por parte del equipo cátedra, pero también reuniones con nosotras, una planificación de parte nuestra para las acciones del asesoramiento y bueno, un trabajo un poco de hormiga en el sentido de que había que ir despacito,
de manera perseverante, cuidadosamente, ¿sí? Cuidadosamente, porque bueno, no hay que sobrepasar nunca la tarea de aquel que está directamente puesto en la situación de enseñar. Hay que partir justamente de lo que se está haciendo para poder saber cuál es el pedido de ayuda que el equipo docente está necesitando, ¿sí? Y no sobreimponerla. Así que bueno, fue una experiencia también muy interesante. Y en algún momento vos me preguntabas, Cintia, ¿qué les podría decir a los docentes? Si yo pienso en los docentes que vienen a cursar los módulos y en los formadores que están trabajando en los módulos, no es para simplificar, pero casi les diría lo mismo a los dos grupos. Les diría que sigan haciendo lo que están haciendo con pasión. Para mí es esa cuota la que marca la diferencia. Y en la población de los módulos, esto se ve también, ¿no? Aquellos que asumen la tarea de enseñar con pasión y aquellos que lo asumen como una obligación, entre comillas, con la que hay que cumplir y bueno, pasan y se van. Siempre me llamó la atención los primeros encuentros cuando uno planteaba la pregunta de, bueno, ¿por qué estaban enseñando? ¿Por qué formaban parte de un equipo cátedra? Al principio, en los primeros tiempos, muchos daban cuenta de que, bueno, lo tenían que hacer obligatoriamente porque formaban parte de una cátedra, porque la cátedra se los requería, porque algunos más aventurados decían, bueno, porque buscaban una mejora. En los últimos tiempos me llamó la atención porque muchos referían a que a partir del trabajo que hacían en la cátedra habían descubierto que les apasionaba enseñar. Y desde ahí se pueden generar muchos más cambios. Así que yo les diría, tanto a los docentes que vienen a los módulos como a los formadores que trabajan en ellos, que sostengan, pese a todas las dificultades que nos rodean, que sostengan la pasión de enseñar. Bueno, Nora, gracias infinitas por haber estado hoy acá con nosotros. La verdad es que fue muy rico todo el legado, la huella que estás dejando para nosotros que todavía estamos acá y para los futuros profes del Centro para el Desarrollo Docente. La verdad, un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y a todos y a todas ustedes les quiero recordar, por un lado, que sigan estando atentos a las distintas informaciones y convocatorias que se hacen a través del canal por YouTube del Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la UBA, como así también seguir visitando la revista digital que tenemos. La verdad es un placer poder contar con 2 números por año, del cual participan 3 colegas también del Centro para el Desarrollo Docente, que toman los artículos que, bueno, muchos de los cursantes de nuestros módulos se han decidido a escribir y compartir ideas, opiniones. Y bueno, como cuestión así para subrayar, que venimos llevando adelante hace 15 años, la invitación de cada año a las jornadas de enseñanza del derecho. Así que son siempre bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, en este caso en particular nos volveremos a ver seguramente con otro invitado o invitada de lujo como los que venimos teniendo desde la entrevista número 1. Muchas gracias.